¿Qué tal, cracks? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Musicografía, a esta semana en la que se nos ha ido la pinza totalmente. O sea, se nos ha ido de las manos y ya está, no pasa nada. Vamos a hacer dos de Dissection en una misma semana. Vamos a repasar la historia, vamos a reseñar los discos, curiosidades, en fin, un montón de cosas para que sepáis todo sobre dos bandas en concreto. Como ya sabéis, hace unas semanas os preguntamos por una encuesta en la pestaña de comunidad que qué de Dissection queríais ver y salió como ganador Sarcófago, además ganó por bastante, y el segundo lugar fue para Portal. Tendremos de Dissection de Portal en un tiempo, pero bueno, de momento nos hemos quedado aquí. Pero hoy no vamos a hablar de Sarcófago, hoy vamos a hablar de una banda que como sacó EP hace bien poquito dijimos, ¿por qué no hacemos también un de Dissection sobre esto? Y además, como es de Brasil, le dedicamos la semana a un país como Brasil que tiene una escena tan interesante. Lo de Sarcófago se viene el jueves, pero hoy tenemos a una de las bandas más icónicas de metal extremo de Brasil. Hoy tenemos con nosotros a Daylight. Antes de entrar de lleno en Daylight, conviene que hablemos un poquito de sus dos únicos integrantes, que son Paolo Bruno y Alex Wijsvinder. Paolo es actualmente miembro en Saor, pero principalmente pues es conocido por ser la cara más visible de Daylight, mientras que Alex Wijsvinder es quien se encargó de hacer las letras de los dos primeros discos de la banda. Pero si os parece, también vamos a hablar un poquito de cómo se iniciaron dentro de lo que es el metal extremo en un país como Brasil, porque tuvo una escena bastante interesante, sobre todo a comienzo de los años 80. De esta manera, Paolo se inició en el metal extremo de la mano de Amen Corner, una banda brasileña de black metal que lleva dando cera desde 1992, y en el caso de Alex todo vino, según comenta, de la mano de bandas míticas como Sepultura, Dorsal Atlántica, que le encantan, o nuestra protagonista del vídeo del jueves, que va a ser Sarcófago. Como dato extra, también os dejaré caer que Alex Wijsvinder es cineasta, y de hecho hablaremos un poquito más tarde de esto, porque de alguna manera también ha influido dentro de lo que es la concepción de Daylight en uno de los discos sobre todo, pero también dentro de lo que es las letras que él genera. Daylight se forma en 2005 en Limeira, un municipio brasileño del estado de Sao Paulo, bajo su concepción de hacer un black metal distinto, bebiendo mucho de lo que es la escena del depressive black metal, por supuesto. Cuando uno empieza a indagar dentro de lo que es la carrera de Daylight y sobre todo empieza a iniciarse también un poco, puede darse la confusión de que The Call of the Dark Forest es un lanzamiento de Daylight, y en realidad no es así, porque pertenece a Sergulath, una banda de la cual Paolo formaba parte y en la cual de hecho escribió su primera letra. Sí que es cierto que Sergulath sí que tiene un sonido muy Daylight en algunos momentos y tiene reminiscencias, sobre todo lo vemos en el Suicide Depression, pero sí que es cierto que es otro mundo completamente distinto, y de hecho la producción incluso no tiene nada que ver, porque la producción era muy precaria entonces, y la del primer disco de Daylight, como veremos después, era otro tema completamente distinto. El origen del nombre de Daylight viene de hecho de cuando Paolo era pequeño, es algo que normalmente la gente se suele preguntar, y viene de cuando Paolo era pequeño y visitaba con su abuela todas las semanas la tumba de su abuelo. Entonces su abuela le contó una cosa que le quedó marcada a Paolo para toda la vida. Y es que cuando su abuela vivía en el campo decía que veía algunas bolas de fuego, que significaba que las almas estaban abandonando el cuerpo de los difuntos. Algo que Paolo más tarde se dio cuenta de que realmente tenía que ver con la descomposición del cuerpo. A raíz de todo esto, pues claro, Paolo años más tarde decidió dar el nombre de Daylight al grupo precisamente por esa luz, esa bola de fuego que abandona nuestro cuerpo cuando morimos. Es una historia cuanto menos fascinante, sin lugar a dudas, o sea, es original, y aparte de todo esto guarda detrás una historia personal, que eso es
ya absolutamente increíble, sin lugar a dudas. Tras la formación de la banda en 2005, Daylight están buscando formas donde crear ese primer disco que los catapulte de alguna manera o que muestre su esencia, pero en 2006 ocurre algo. Everaldo Dolenzi Jr., un amigo de la banda, comete suicidio a los 22 años de edad, un 18 de septiembre de 2006. Y a dicha persona estaría dedicada el primer trabajo de la banda. Mientras Paolo buscaba lo que son las melodías que le hiciesen sentir todo ese dolor que llevaba por dentro por la muerte de su amigo, y Alex buscaba las letras, entre marzo y junio de 2007, Paolo Bruno graba en su casa el que sería el primer disco de Daylight. Ese disco se llamaría Suicide Depression y se convertiría no solo en un gran homenaje a Everaldo, sino también en un auténtico clásico dentro del Depressive Black Metal. Y bueno, amigos y amigas de Musicografía, o sea, aquí tengo que deciros algo, y es que este disco es uno de mis discos favoritos, ya no solo de la música metal, ya no solo del black metal, sino en general. Es un disco que la primera vez que lo escuchas ya te toca, ya se te queda en la memoria, porque es que tiene unas melodías que son súper preciosistas. Ya empieza de una forma bestial con esa introducción a piano, pero es que cuando suena In My Last Morning, ya eso se vuelve una auténtica brutalidad y un disco compuesto desde el alma, algo que es difícil de lograr y más en situaciones como esas. Los diferentes matices que posee, las letras filosóficas que son más cercanas al negativismo, pero tienen mucha metáfora tras de sí, y la composición, que es ese trote-caballo entre lo atmosférico, lo depressive y un black metal mucho más clásico y cercano incluso al raw, hacen que el disco sea cuanto menos variado y que tenga una esencia tan personal incluso dentro del depressive black metal, que es absolutamente increíble, y es que pone la piel de gallina en todo momento, desde el principio hasta el final. El disco posee riffs para dar y tomar, pero es que además de todo eso también posee sonidos ambientales como puede ser, por ejemplo, el de un río correr, el del simple aire, o por ejemplo los últimos suspiros de vida que exhala el protagonista en la última canción que cierra el disco. Aparte de todo esto, pues tiene una atmósfera que es sencillamente increíble. Y es que es un disco que, sobre todo, yo digo eso, que se mueve entre el black metal atmosférico y el depressive black metal. Del depressive coge sobre todo lo que es esa pesadumbre, ese dolor, esa tristeza, ¿no? Pero además en el black metal atmosférico sabe generar perfectamente la situación en la que está el protagonista en ese momento. O sea, es algo absolutamente increíble, y es que además se sacan matices con todas las escuchas que le des. Es un disco cuanto menos esencial dentro de lo que es el depressive black metal, pero también diría que es esencial si quieres descubrir un poquito de lo que es el black metal latinoamericano. Por cierto, una curiosidad así a modo rápido es que el logotipo está creado por el Lord of the Logos, está creado por Christoph Speidel, una auténtica eminencia que ha trabajado con grupos como Emperor. Tras tal discazo como el Suicide Depression, que de hecho originalmente salió como demo, la gente esperaba un nuevo disco de Daylight y esa expectativa se hacía muy grande, y los años fueron pasando y el disco seguía sin salir. Pero como tantas veces ha dicho Paolo, en esta ocasión sí que nos encontramos ante un grupo que trabaja sobre todo la liberación de esos estados oscuros en los cuales pasamos por la melancolía, por la tristeza y por el dolor, y en esos momentos es solo cuando aparece Daylight, nunca antes. O sea, para que un nuevo disco de Daylight tenga suceso, hay que esperar a que el dolor se propague de alguna manera, a que esa tristeza invada los corazones de los miembros del grupo. Pasaron 6 años hasta que en 2013 Paolo por fin se encierra en el estudio, con lo que ya ha trabajado Alex en las letras, y da forma a lo que sería el nuevo disco de Daylight. Y aunque el disco se publicó de forma original el 20 de julio, el día 2 de julio Pest Productions estrenó No More Rose All Down, la esperada obra de Daylight que continuaría el legado de la banda brasileña tras Suicide Depression en 2007. El disco continuaba ese legado de black metal atmosférico mezclado con depressive black metal,
Pero lo que mucha gente vio como un copia-pega, yo no lo veo así, yo veo algo más dentro de este No More Rose All Down. Este disco es un espíritu totalmente liberado de lo que era Suicide Depression. Es un disco que añade nuevos elementos como puede ser por ejemplo las guitarras acústicas, pero además tiene matices también de otros géneros como puede ser por ejemplo el post-black metal. Sí que nos encontramos aquí esos aspectos y esos matices de forma muy remarcada, y de hecho es lo que hace especial el disco, además de la sarta de curiosidades que tiene, o sea, vais a ver ahora mismo las que os vamos a contar. Vais a alucinar cuando veáis la cantidad de guiños en No More Rose All Down a la película de 1979 dirigida por Andrei Tarkovsky llamada Stalker, y que por supuesto se ambienta en la zona con todos los sucesos del accidente de Chernóbil. Alex Wisfinder es un gran entusiasta del cine, como hemos dicho anteriormente, además es director, y es en este disco, en No More Rose All Down, donde mete esos pequeños guiños al cine de Tarkovsky sobre todo, con frases como por ejemplo de "amo a la humanidad, es a la gente a la que no soporto", que dijo el director ruso y que por supuesto va muy en la esencia de lo que quiere ofrecer Daylight. De hecho, el disco está tan ligado a lo que es la esencia de Andrei Tarkovsky que por ejemplo nos podemos encontrar ese viaje del alma con la idea que posee el director ruso en la película Nostalgia, que dirigió en el año 1983 y que está filmada dentro de su etapa italiana. Por si esto no fuese suficiente y dentro de lo que es el rango musical, dejando un poco de lado el lado cineasta, en este disco colabora Zorro o Tim Yatras, cantante de la banda australiana Austere, y que hace gala de su increíble rango vocal en la canción que da nombre al disco. A mí por lo menos es un cantante que me flipa y además como letrista también. Solo deciros que si esperáis aquí encontrar un Suicide Depression, estáis muy confundidos. Es un disco totalmente distinto, con otros matices y que por supuesto pues se degusta de forma muchísimo más diferente y donde hay que hacer especial acopio en los detalles, o sea, hay que fijarse muchísimo en los pequeños detalles que guarda este disco. Como ya hemos comentado anteriormente, Daylight es una banda que no aparece siempre, es decir, aparece solo en momentos indicados, y esto lleva a que sea una banda que no saca discos de forma habitual, ni mucho menos. Pero hasta este 2021 la única cosa que han sacado ha sido una canción en un álbum tributo que pasamos a comentar. En 2016, Wallspell Records editó un tributo a la banda Summoning, presentado en 3 CDs y con una gran plantilla que incluye gente como Messar Theme, Elderwind, Midnight Odyssey y efectivamente, por supuesto, como no podía ser de otra forma, también está Daylight. La canción interpretada por Daylight fue Lookworth, del disco Minas Morgul, editado por Summoning en 1995, y sí, amigos y amigas de musicografía, estamos preparando cositas de Summoning, concretamente un The Dissection, pero las cosas a su tiempo y ya llegará, por supuesto. Y volvemos al silencio, aunque esta vez duró muchísimo menos, porque en 2020 Daylight en su cuenta de Instagram recién estrenada empiezan a dar pequeñas pistas sobre lo siguiente, sobre el siguiente álbum, y hacen pues diferentes publicaciones para al final mostrar la portada final de lo que va a ser su EP homónimo. El pasado día 6 de junio, Daylight sacó nuevo material tras 8 años y a nosotros, como ya pudisteis ver en las recomendaciones de la semana, nos dejó con la boca abierta, y es que es un auténtico discazo. Es un disco además bastante especial dentro de lo que es la carrera de Daylight, porque sí que es verdad que aunque suena a continuación del Suicide Depression, en esta ocasión es Paolo quien se encarga absolutamente de todo. Entonces aquí nos encontramos 2 canciones de 20 minutos aproximadamente cada una, en la cual pues en la primera canción nos encontramos temas relativos al cosmos, a la astrología y demás, y en la segunda canción sí que nos encontramos algo mucho más emotivo. La segunda canción tiene una letra mucho más melancólica porque sirve de homenaje a quien está dedicado el disco, Murilo Matza, que fue guitarrista de Dream State
y ni Har. De hecho, una cosa curiosa es que el día 6 de junio fue el día en el que hubiese cumplido años y fue el día en el que salió el disco a modo de homenaje. Y fijaros que en esa hazaña estúpida por elegir una de las dos canciones, la verdad que no puedo elegir. Lo que sí que puedo deciros es que la segunda me parece una preciosidad de canción y que además está estructurada muy bien, con mucha cabeza y como si casi se tratase de un viaje, pero la primera canción las guitarras son espectaculares. O sea, a mí me encharcaron los ojos en más de una ocasión por culpa de esos solos tan maravillosos de guitarra que Paolo es capaz de hacer en muchas ocasiones y que están plagados de sentimiento. Daylight es una banda que ha sabido sentar cátedra dentro de muchísimos subgéneros del black metal y que por supuesto tiene muchísima personalidad y muchísimo sentimiento dentro de lo que son sus canciones. Así que hasta aquí hemos llegado con este de Dissection, pero no es lo único que vamos a tener de Daylight. Dentro de poquito vamos a tener otra cosa y ya podéis poner en los comentarios, haced apuestas a ver si acertáis. Probablemente sea algo bastante novedoso. Así que hasta ahí puedo leer. De momento nos vemos el jueves con ese de Dissection de Sarcófago. Adiós.